año 2020, la primera emisión de Crítica y Pensamiento Ambiental, saludándolos desde el Canal 2, en la compañía de el partner David Gómez y el colega Dícter Zúñiga. Estamos pues arrancando la jornada de generación de opinión, de pensamiento, de reflexiones, y por supuesto que vamos a referirnos a un tema central en el día de hoy, que es la crisis del agua. Y antes de hablar de la crisis del agua, por supuesto tenemos que referirnos al contexto de lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro país. Y fundamentalmente, pues no podríamos dejar de hacer alusión a la convocatoria que se ha hecho para el paro nacional, para el día de mañana. ¿Qué se dice, Dícter, David, de esta convocatoria? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la apuesta de la sociedad civil en esta oportunidad? Bueno, Armando, yo creo que mañana va a salir también masivamente la gente a movilizarse. Hay sectores o grupos sociales, juveniles, de organizaciones estudiantiles, de artistas y bueno, inclusive las agrupaciones sindicales que están apoyando la manifestación para el día de mañana, comenzando con un cierre en lo que hoy se ha denominado, se le está llamando Puerto Resistencia a las 5 de la mañana, a las 10 de ahí salen hacia la Universidad del Valle e igualmente se espera otro cierre en lo que es en el sector de la Portada vía al mar. Con un cierre igualmente y un desplazamiento posterior hacia el CAN, unas marchas en el día y todo parece que lo más interesante o lo que va a concentrar más gente se va a realizar en horas de la tarde, tipo 5 de la tarde, desde la Plaza Aleta de las Banderas o el Parque de las Banderas, aquí en la Quinta con 34, hacia el CAN, para terminar con un cacerolazo y creo que van a haber antorchas y otros tipos de actividades. David, ¿cuál es la percepción que tienes tú de la actividad de mañana? Pues yo lo que creo es que el gobierno nacional, al contrario de las marchas, se ha hecho como el que no va a pasar absolutamente nada, e inclusive se atreven pues a traer al señor Pompeo al país, y fuera de eso traen al supuesto presidente de Venezuela, señor Guaidó, y entonces lo que uno nota es que al gobierno le importa nada pues el paro, porque es una forma de provocación también. Mientras aquí tenemos demasiados problemas, el señor presidente de la República de Colombia, señor Duque, lo que quiere es tratar de impulsar desde acá con maniobras militares, tratar de que se desaparezca pues el gobierno de Maduro. Bueno, yo quisiera, para que no nos vamos a detener en el aspecto, yo quisiera hacer una rápida referencia a lo que significa la respuesta del establecimiento local, en este caso de las alcaldías, a la movilización social, a la justa y constitucional movilización social. Y es lo que ha ocurrido exactamente la semana pasada en relación con la toma de la 30 a la altura de la Universidad Nacional en Bogotá, en la cual la alcaldesa Claudia López anunció en forma preliminar que no haría uso del SMAT, posteriormente dijo que prohibiría el uso de la famosa escopeta esa... Calibre 12. La calibre 12, y finalmente dijo que solamente en el caso extremo haría uso o autorizaría el uso del SMAT. Pues esos protocolos fenecieron rápidamente unos gestores institucionales de la alcaldía, unas madres de familia que también actuaron como mediadores en nombre de la municipalidad del distrito de Bogotá, y finalmente en menos de lo esperado pues vino a la represión. Quisiera que algún comentario que hiciéramos al respecto, Dícter y David.
Bueno, ya la verdad es que a Claudia López no le creo mucho, pues cuando plantea ciertas posturas un poco, dijéramos, débiles a la luz o a los ojos de muchos. Creo que realmente ella es una persona que siempre ha demostrado cierto nivel de beligerancia y de autoritarismo en su forma de expresarse, de siempre, y dijéramos que está en el espacio propicio para ejercer ese tipo de autoridad y de mando que les es propio con su carácter. Por lo tanto, frente a eso que sucedió en Bogotá, me pareció que era obvio que allá iba a parar y esperemos a ver qué van a pasar de aquí en adelante porque pues, se vienen una serie de manifestaciones. La de mañana, por ejemplo, esperemos de que tenga cierto control sobre la situación, de que efectivamente se procure no hacer uso del ESMAD porque es un grupo que está desprestigiado ya a nivel nacional por la manera tan violenta en que actúa y es uno de los generadores del conflicto. Realmente muchas veces los manifestantes están haciendo manifestación dentro de los términos, dijéramos que se los permite la Constitución y la ley, cuando llegan precisamente los del ESMAD son a provocar a los jóvenes, porque realmente se dirige hacia los jóvenes y termina pues esto en problemas mayores. Confiemos de que no pase nada, esperemos que aquí en Cali igualmente el alcalde Jorge Iván Ospina ore consecuentemente con lo que ha venido diciendo y bueno, pues que los manifestantes también se encarguen de contrarrestar cualquier intento de sabotear esas marchas y esas protestas por parte de vándalos infiltrados muchas veces y entonces sean ellos mismos los que ejerzan el control. Pues a mí me parece que ese modelo que plantea la alcaldesa de Bogotá y que parece que mañana se va a replicar acá en la ciudad, parece que es muy arriesgado, porque pues de todas maneras si usted trae unas señoras ahí de paz, de convivencia, jóvenes, después de que esas personas sean contratadas por las municipalidades, terminan siendo funcionarios y es precisamente contra el establecimiento que son las marchas por el manejo de las administraciones locales, departamentales y sobre todo el gobierno nacional. Entonces nos parece un poco complejo, diríamos que podría ser más efectivo la guardia indígena o armar guardias urbanas, qué sé yo, pero que sean de la misma comunidad, que es una forma realmente de interlocutar con los manifestantes, porque de todas maneras en esa estrategia que se plantea en Bogotá también es una forma de adormecer las marchas, porque es meterle a unas señoras allí para que la gente en algún momento cuando sean provocados por la fuerza pública, porque eso sucede constantemente en las marchas y se ha podido probar con videos que la gente está marchando tranquilamente, cuando menos aparece una granada de esas de molotov, explosivas, no sé cómo se llama eso, y pues después rematan con la famosa escopeta calibre 12 que ya ha dejado cantidad de personas sin posibilidad de ver, y sobre todo ese modelo, no solamente en Colombia, es un modelo mundial, y mire lo que ha pasado en Chile, la cantidad de gente que ha perdido la vista. Entonces, lo que creo es que por encima de la alcaldesa y el alcalde de aquí de Cali, el de Medellín, lo que creo es que la Procuraduría sí está jugando un rol específico con la posibilidad de que, sugiriéndole a la fuerza pública de que suspenda esa escopeta 12 que ha causado muertes y ha causado lisiados en las diferentes marchas. Cuando no hay policía realmente armada, lo hemos podido probar, que las marchas transcurren normalmente y la gente, e inclusive felicita a los mismos policías que no son armados. Que cuando usted tiene un arma aquí, está provocando al otro, le está diciendo, bueno, si hace alguna cosa que se sale de los parámetros, pues mira, aquí está el arma. La idea es hacerlo de una manera comunitaria. Los mismos estudiantes también se organizan en algunas brigadas y ellos mismos van conduciendo las marchas. Y los infiltrados unos no saben si son de la misma policía, del mismo ejército, de la inteligencia policial, o también hay gente que está metida ahí pues desde otros ángulos para causar malestar y muchas veces acabar con las protestas legítimas, porque en este país se puede marchar. Por eso desde este espacio invitamos a la gente a que salga y siga marchando, siga protestando,
Y terminamos diciendo que en este espacio nosotros hemos logrado de alguna manera, desde el principio, desde la primera marcha, que eso se convirtió pues en el paro, y eso se ha convertido en un paro indefinido, como lo decíamos aquí, pues motivamos a la gente para que la gente salga a marchar, porque es legítimo, porque la Constitución de Colombia nos permite eso, y nos lo hacemos de una manera también amigable, convivente. Tampoco desde aquí estamos diciendo que la gente vaya pues y tire piedra, tire bombas molotov, queme. La idea es que mañana podamos salir pacíficamente, y estoy de acuerdo con Dieter, y es que yo creo que la marcha de la tarde, que es una marcha de antorchas, que la primera que hicieron fue muy bonita, me imagino que va a ser lo mismo mañana y va a ser masiva en horas de la tarde después de las 5. Bueno, Armando y David, yo quería aprovechar de todos modos el espacio y el punto que estamos tratando para decir que de todos modos se están organizando una serie de asambleas de aquí en adelante en diferentes ciudades, con diferentes sectores, muchas de las personas que están participando en las movilizaciones, con miras a un gran encuentro que va a haber en Bogotá el 30 y el 31 de este mes, con el Comité Nacional del Paro. Se espera de que allá llegue una convocatoria aproximada de unas 1.200 personas de diferentes sectores para tomar decisiones hacia el futuro. Igualmente, dentro de esta dinámica del paro están convocados los congresistas del Valle del Cauca, senadores y representantes, a una rendición de cuentas el día 8 de febrero a partir de la 1 de la tarde en el hemiciclo del CAM, en donde se les está diciendo que den cuentas sobre su actuación legislativa en unos puntos específicos, como tiene que ver los proyectos de ley anticorrupción, lo que tiene que ver con el estatuto tributario o ley de crecimiento económico, que al final la denominaron así, lo que tiene que ver con la protesta social y precisamente la actuación de grupos como el SMAT, y bueno, inclusive lo que tiene que ver con la ley Arias. Se van a traer 3 ponentes muy reconocidos a nivel nacional, como son el señor Daniel César Valderrama, es uno de ellos, bueno, los otros 2 ahorita se me escapan los nombres, pero la idea es que se va a enfocar a tratar el tema de la protesta social, que les estaba mandando un mensaje a ellos y ellos se hicieron los de el oído sordo, aprobando una serie de normas que inclusive lo hicieron en condiciones atípicas. Se duermen en el día, pero no se duermen para aprobar estas leyes a las 4 o 3 de la mañana. Son como murciélagos, estos legisladores nuestros prefieren trabajar de noche. Pero bueno, mire, yo tengo la percepción de que tenemos que ampliar el espectro de convocatoria. Y ciertamente, a pesar de lo importante en el número, en la motivación, que por lo menos podemos ya referenciar en relación a la pasada marcha del 21 de noviembre, tenemos que llegar con temas de mayor impacto hacia el grueso de la opinión pública. Y en ese orden de ideas, nosotros queremos abordar una crisis que es latente, que hace parte de la crisis climática, y es la crisis del agua. Y esa crisis del agua y en la crisis climática no es un fenómeno que obedezca a políticas, dijéramos, naturales, si lo podríamos decir, hablar de políticas, es decir, a fenómenos esencialmente naturales, sino que tienen que ver con las políticas de gobierno. ¿Por qué razón? Mire, en primer término, el tema del glifosato, hay un decreto que anda paseando por ahí ya el borrador, manifestando pues que Estados Unidos tiene una aceptación al respecto. Es que en Colombia la mayor deforestación, es decir, el arrasamiento de bosques que son indispensables para el agua, lo ocasiona precisamente la ganadería, no los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos no alcanzan a llegar ni a 500.000 de hectáreas, mientras que los cultivos de pasto o pastoreo o para el pastoreo de ganado alcanzan a llegar a los 28 millones
de hectáreas en Colombia. Y esto genera en nuestro país, por supuesto, fenómenos críticos en el régimen de lluvias, y quiero entonces que la gente empiece a pensar que todas estas conexiones tienen que ver con políticas gubernamentales. Y frente a esas políticas gubernamentales, nosotros queremos llamarlos a la reflexión, a pensar, porque de un momento a otro, cuando el agua empieza a escasear, en estos días hemos tenido una jornada de verano intensa, la gente empieza a acudir a los lugares de recreación, a Pance, a los balnearios, y entonces vemos cómo esos lugares no dan abasto y cómo en un momento determinado el abastecimiento de agua puede verse crítico, David. Sí, el problema del agua es complejo, sumado pues a los actos de corrupción, de contratos para los que manejan todos esos consorcios ganaderos, la FORI, ese personaje que es tan dañino para el país. Y tocabas el tema de, en estas oleadas de calor, pues, en este caso para Cali, la mayoría de la gente se va para Pance. Y ayer pero súper lleno, no había transporte, la gente hasta las 10 de la noche pudo evacuar la parte de Pance. Y eso tiene una relación directa con el agua, porque uno va a buscar el agua y resulta que el agua se está escaseando. Y fuera de eso, se volvió a revivir otra vez lo del río Pance, con la cantidad de excretas y aguas residuales que están cayendo al río Pance. Y fuera de eso hay un contrato para sacar la roca, las piedras en el río, y lo que hicieron estos contratistas es no meterle pues la maquinaria que le estaban metiendo, y pusieron personas a que manualmente están sacando las rocas, pero independientemente de eso, así sea más lento la sacada de las rocas, están deteriorando el lecho del río. Es grave lo del río Pance, fundamentalmente es el sitio donde la mayoría de los ciudadanos cariños van, y posiblemente si la cosa sigue así se nos va a agotar. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos con Dieter y con Armando caminando dentro del río y vimos cosas tan absurdas, como por ejemplo partes del río que no tenían agua. Eso era pura roca, pura tierra. Entonces, si vamos a la situación de seguir permitiendo que se construya en el lecho del río prácticamente, como lo están haciendo estas inmobiliarias o estas empresas de viviendas, pues nos vamos a joder. Y cada día, si metemos más gente, pues hay menos agua. Entonces, menos agua porque hay mucha más gente tratando de consumir el agua. Es importante que reflexionemos acá en Cali sobre ese patrimonio de los farallones de la ciudad de Santiago de Cali, con los diferentes ríos que tenemos, porque todavía tenemos la posibilidad de seguir soñando con cantidades de agua, pero a futuro, si no hacemos un frente común que debe estar metido dentro de las marchas que estamos hablando ahora rato, y el tema también de la corrupción, porque no solamente la corrupción es cuando usted da dinero. Que entre otras cosas hay un periódico, hay un medio informativo norteamericano que la semana pasada reiteró en una encuesta de percepción de opinión mundial que la percepción mundial es que Colombia es el país más corrupto. Y no lo cual es sumamente grave. Es un medio norteamericano. Sí, doctor Palo y doctor Zúñiga. Y bueno, pero todavía no ha salido el primer corrupto a ir a reclamar ese premio. El premio del país corrupto. El premio, sí. Vamos a ver quién lo va a reclamar. El premio Rimula, pues, podría ser. Vamos a poner el nombre a ver quién podía recibir. Pero mire, para que nos vayamos adentrando y vayamos documentando, voy a pedirle acá a los amigos, a Fernando y a Jonier, que nos regalen un primer documental, que aunque es un documental que ya tiene algunos años, nos habla de manera clara, breve y corta sobre la crisis del agua en España, que por supuesto nos puede servir de referencia para seguir ahondando en el tema y para que miremos cómo estos elementos comunes que son necesarios para toda la comunidad, para los uribistas, para los comunistas, para la comunidad LGTBI, para todos,
pues tienen que ser un tema de preocupación que debe hacer volcar a la comunidad nacional sobre cuál es la responsabilidad del gobierno, y sobre todo porque en el gobierno hay un señor, el ministro de Hacienda, con unos bonos de agua desfalcó a buena cantidad de municipios de Colombia, precisamente por lo que significa la especulación del tema del agua, del tema de los acueductos. Entonces vamos a mirar la problemática en un documental español y luego vamos a aterrizar a la realidad colombiana. Los recursos son limitados. Parece que lo hemos olvidado. Aún no hemos tomado conciencia de que vamos camino de agotar aquello que la naturaleza nos brinda. Millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua potable al vivir en regiones desérticas o al no disponer de un buen sistema que les permita acceder a lo que algunos ya han denominado oro azul. Ellos conocen el verdadero valor del agua. El siglo XXI se presenta como una etapa crítica para la vida en nuestro planeta, también en nuestro país. Este informe, elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales, coloca a España entre los países con más riesgo de sufrir problemas de sequía y abastecimiento en las próximas décadas. El tiempo se agota. Gran parte de la comunidad científica afirma que solo tenemos 10 años para cambiar la manera en que gestionamos los recursos, nuestros métodos de producción, nuestras costumbres, es decir, para cambiar definitivamente nuestro modo de vida. La peor sequía en España de los últimos 20 años ha provocado que algunos de los pantanos más importantes comiencen este 2018 con el mínimo histórico de agua embalsada. La capacidad total de nuestro país ha sufrido un desplome en este último año. Mientras que el año pasado se encontraba poco más por encima del 50%, hemos comenzado 2018 con la capacidad a un 39%, que es prácticamente el mínimo histórico desde que se tienen datos. El embalse del Duero comenzó el 2017 con un 50% de su capacidad, mientras ha comenzado 2018 registra un 33%, una caída de un 17% para el río más importante de la península. De la misma manera, la cuenca del río Tajo mantenía una capacidad del 53% en 2017, mientras que a comienzos del 18 está ubicada en un 30%. El ritmo al que perdemos niveles de agua es exponencial. Nuestra comunidad, Castilla-La Mancha, es una de las más afectadas del país al encontrarse estas primeras semanas de año solamente al 18% de su capacidad de embalse. Respecto al año pasado la hemos visto reducida en más de un 10% y casi un 20% respecto a hace 10 años. Además, el agua embalsada de uno de los ríos más emblemáticos de nuestra comunidad y en concreto de la provincia de Cuenca, el Júcar, se encontraba en 2008 rozando el 40% de su capacidad, mientras que 10 años después, 2018, se encuentra tan solo en un 25%. Estos son algunos de los datos que ponen de manifiesto el desafío al que nos enfrentamos, pero la realidad es que debemos interpretarlos de la manera correcta para tomar conciencia y luchar por revertirlos. El futuro nunca estuvo tan en nuestras manos. Bueno, ¿cuál es el punto al que queremos llegar en esta tarde? Vamos a ubicarnos en una época de verano en la que, ¿qué nos genera el calor? ¿Qué es lo primero que nos genera el calor? Sed. Y entonces, por supuesto, que lo que vamos a querer consumir es más agua. Y por supuesto que vamos a querer refrescarnos y es probable que la tendencia en el baño, que es uno de los lugares en las casas donde más se consume agua, pues también aumente. Pero si fuera de eso, el verano está haciendo que por fenómeno de evapotranspiración, las corrientes de agua superficiales empiecen a disminuir, entonces se va volviendo una especie de callejón sin salida. Y no hay una cultura. Miren, estuve revisando cifras, compañeros de mesa, de sala, estuve revisando cifras. Y Naciones Unidas dice que más o menos la promedio es 125 litros por día, por persona. Y la experiencia crítica la vivió Ciudad del Cabo. Iban a llegar el año pasado, estaban a punto de ser considerada la primera gran ciudad
del mundo sin agua y tuvieron que llegar a la meta de 25 litros. Para uno, de todos modos, 25 litros de agua por persona es una cantidad que aparentemente no cabe en la cabeza, porque no es el agua que nos estamos consumiendo, sino que es el agua con el que hacemos las labores de higiene y es el agua con el que cocinamos. Bueno, es el agua que tiene tantos usos. Entonces yo quiero invitarlos a que reflexionemos a esto, porque la pregunta del millón en lo que tiene que ver con el Colombia, con el Valle del Cauca y con Cali es: ¿los gobiernos asumieron algún compromiso frente al tema del agua o todos se desbordan como la CBC diciendo que sencillamente vamos a traer agua de timba para resolver el problema que se avecina de sed para nuestra ciudad? Bueno, nosotros siempre estaremos ahí en un problema frente al sistema en el cual nos encontramos, el sistema económico y social en que nos encontramos, en donde realmente los que mandan tras los gobiernos son las grandes corporaciones, los grandes empresarios, la banca mundial. Y en Colombia siempre se ha dicho, aquí tenemos un problema de tierras, ese es el problema fundamental en Colombia, en donde, como tú lo estás diciendo, tenemos pues el asunto con los ganaderos y con los cultivos extensivos, que muchos de ellos inclusive son simplemente para la exportación o inclusive para la producción de alimentos para ese ganado que aquí se da. Y nosotros tenemos, ahorita David mencionó a un personaje como por ejemplo la Forí, al lado de ella una señora como la Cabal, el mismo Álvaro Uribe Vélez, y bueno, y una cantidad de personajes que son los que mandan aquí en materia política, y les importa muy poco los recursos naturales, la sostenibilidad de esos recursos. Les importa muy poco, por ejemplo, lo que está pasando con los líderes sociales o los líderes indígenas que están defendiendo esos territorios de donde sale el agua y no tienen ningún empacho en, dijéramos, en poner a disposición esas tierras y esos recursos a situaciones o cosas tan mezquinas dentro de esa lógica capitalista que tiende a que se enriquezcan unos pocos en gran medida de esas corporaciones de las que estamos hablando, que muchas de ellas inclusive son extranjeras. Entonces, no sé, aquí pues nosotros vemos que hay alcaldes que todos proponen o han propuesto algunas políticas públicas frente a eso. Esperemos que lo desarrollen, porque es que hay un problema bien grave, que esta cuestión del medio ambiente se volvió un discurso para muchos, porque eso es lo que hoy se está manejando. Mira lo que pasó, por ejemplo, en Inglaterra, en donde después de un año volvieron las personas a salir a las calles a manifestarse porque consideraban que todo estaba transcurriendo en el plano discursivo, en el plano de las propuestas, pero nada concreto se estaba realizando. Entonces yo sí creo que, porque lo he oído, que por ejemplo aquí en Cali hay algunas propuestas en ese sentido de proteger esos recursos hídricos que nosotros tenemos, pero falta ver, del dicho al hecho hay mucho trecho, y el papel de nosotros es hacer las veces de ojo visor para denunciar y poner en evidencia si no se están cumpliendo con lo que se pretende. Bueno, el agua es un elemento primordial para la supervivencia de los seres vivos, pero yo sí creo que en el país, en el departamento y en la ciudad, realmente las políticas en beneficio de mantener los ojos de agua, yo creo que son nefastas, son pocas. Ahorita le están numerando algunas de algunos políticos, algunos personajes que manejan, pues, en este caso yo me imagino que la alcaldía de Cali, pero uno no ve realmente un sentimiento de la comunidad luchando y poniéndolo sobre la mesa el tema del agua, que es tan complejo, mientras los europeos y los norteamericanos se nos meten cada día más precisamente a esas montañas del país, tratando de apoderarse de los ojos de agua. ¿Y para qué? Pues para venderlas después en plástico, embotellada. Entonces el negocio es redondo. Por eso también aprovechan estos grupos violentos para también ahuyentar a los campesinos, esos que dice Dieter, que defienden todos esos procesos ambientales, que defienden el agua sobre todo. Y es muy complejo, porque uno diría, ¿qué estamos haciendo desde la comunidad? Porque nos ponen a ahorrar agua, sí,
pero creo que este año va a ser un año complejo porque si nos recordamos, los abuelos nos hablaban de las famosas cabañuelas. Entonces nos decían que si el 1 de enero no llovía, entonces el mes iba a ser seco. caluroso. Los 12 primeros días. Pues los 12 primeros días de este año 2020 han sido calientes. Eso significa que el año, según nuestros abuelos, va a ser un año con mucho calor y nos va a traer problemas. Pero esto se vuelve coyuntural y entonces uno habla del tema porque vamos a tener un fenómeno del niño muy fuerte, agresivísimo, y de ahí para allá viene el invierno y ya hablamos del invierno y entonces nos olvidamos, tanto nosotros como comunidad, como el establecimiento, para crear unas políticas serias, unas políticas que defiendan ese precioso líquido que sin él no podríamos vivir. Bueno, pero mire, lo que se está diciendo en la opinión mundial es que hay sectores de la población, sectores privilegiados, que se están preparando. Y entonces estamos viendo cómo en las afueras de Cali están empezando, desde hace algún tiempo por supuesto, a construirse grandes condominios campestres. Y una de las características de esos condominios campestres son la construcción de lagos artificiales. Es decir, ahí hay unas despensas de agua preparadas para soportar los inclementes periodos de verano en los que posiblemente esos estanques serán utilizados. No son estanques simplemente de almacenamiento, no son lagos desconectados, sino que hacen parte de alguna fuente superficial de agua. Y entonces lo que ocurre en el mundo contemporáneo, lo que ha ocurrido en Australia, donde se dice que 10.000 camellos, se autorizó matar 10.000 camellos porque estaban poniendo el peligro de esos poblados más lejanos a las grandes urbes. Y entonces los memes dicen, así empiezan con los camellos. Después van a empezar con los pobres que van a salir a buscar, los gobiernos van a ordenar que las personas de menores recursos, que no van a tener la posibilidad de satisfacer, pues sean reprimidos y seguramente asesinados. Aquí con el cuento de los camellos, mientras que la gente dice, pobrecitos, mataron 10.000 camellos, aquí dicen mataron 10.000 muchachos con el cuento de que les iban a dar camello y nada pasa. No, la situación a nivel mundial es crítica y ahorita el video que presentaste sobre España y esas mediciones sobre las aguas de los ríos y de los embalses muestran una situación muy crítica. Lo que pasó en Australia, lo que está pasando en varias regiones del mundo, lo que está pasando aquí, que estamos viendo temperaturas de 35 y hasta 37 grados centígrados. La escasez de agua en nuestros ríos. Bueno, por eso inclusive, Armando, entre los puntos que se van a abordar el 8 de febrero en esta rendición de cuentas a los congresistas, uno de los temas importantes va a ser lo que tiene que ver con las consultas populares, en el sentido de que se han venido limitando, en algún momento tomaron fuerza y determinaron, por ejemplo, que ciertos territorios no iban a ser de uso para explotación de petróleos o hidrocarburos, sino que iban a tener una destinación agraria. Pues bueno, ha venido toda, dijéramos, una andanada en contra de ese querer de la gente. Y nosotros necesitamos saber, bueno, cuál es la posición de los congresistas frente a esto. O sea, ¿le van a dar fuerza, lo van a apoyar con proyectos de ley que se lleguen a leyes que garanticen esto? O sea, lo que nosotros estamos planteando aquí, que se proteja el medio ambiente, que se protejan las fuentes de agua, y eso va en contra, y eso implica rechazar abiertamente lo que tiene que ver con el fracking, lo que tiene que ver con el uso del glifosato, que también en cierta forma contribuye a la contaminación de las fuentes hídricas. Entonces, creo que hay toda una posición o toda una exigencia que hacerle, no solamente al gobierno, sino también a ese sector tan importante que es el legislativo, que es donde naufragan muchas de las propuestas sociales que le sirven al país realmente. Doctor Parado, yo tengo una pregunta. ¿Realmente quién o qué entidad o qué gremios son los que más utilizan el agua en el Valle del Cauca? Bueno, esa es una pregunta muy importante.
Del agua subterránea, y lo hemos dicho en varias oportunidades, Sí. hay un informe nacional del agua que indica, creo que el informe es del año 2014, fue publicitado en el 2015 por el Instituto de Estudios Ambientales, que es un organismo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Ese documento dice que se consume más o menos 500 millones de metros cúbicos de agua subterránea para uso agrícola. Y sorpréndanse ustedes que el informe estatal no es el informe de una ONG, sino el informe de la entidad encargada, 450 millones. Es decir, el 90% se consume en el valle geográfico del río Cauca para atender los cañaduzales. De ahí que quiero decirle, amable televidente, que empiece usted a pensar, ahora que usted tiene disponibilidad de agua, que si tiene, parece ser que está refrescando un poco la tarde, pero si usted tiene la costumbre de bañarse en la tarde, al final de la tarde, porque hay calor, explíquese, pregúntese qué va a pasar. Por eso queremos apoyarnos en un segundo documental que nos habla sobre la escasez del agua, para que empecemos a pensar, para que salgamos de nuestra zona de confort, de la comodidad de que todo está dispuesto ahí. Claro que si usted no tiene plata, pues no paga. Si no paga el servicio de acueducto, lo del mínimo vital es algo que lo han tenido embolatando, el mínimo vital de agua. Si usted no paga, le cortan el consumo. Entonces miremos este documental sobre la escasez del agua para que vayamos teniendo una mayor comprensión sobre la problemática del agua como elemento vital y como un elemento coaccionador para este tipo de protestas sociales. Quizás hayas escuchado que nos estamos quedando sin agua dulce. Esto puede sonar extraño porque si vives en un lugar donde siempre te llega el agua por una tubería, seguro que esto no te parece gran cosa. Simplemente está ahí, ¿no? Lo único obvio sobre el agua dulce es cuánto la necesitamos. El agua es tan esencial para la vida que debemos pensar seriamente en cómo consumirla. Alrededor del mundo, algunas personas, en particular mujeres y niñas, caminan horas y kilómetros diariamente para obtener agua dulce. Cada 15 segundos, un niño muere por enfermedades transmitidas por el agua. Esto es trágico. Las razones más apremiantes para pensar sobre el agua dulce, por lo tanto, tienen que ver con lo que podríamos llamar el bien común global. No es algo en lo que pensemos normalmente, pero significa reconocer la importancia del agua dulce para que prospere la vida humana y no humana en la Tierra, ahora y en el futuro. Con esto en mente, nos preguntamos, ¿existe una conexión entre nuestro consumo local y el agua dulce mundial? Muchas personas asumen que la escasez del agua dulce es debida al despilfarro individual. Por lo tanto, puede solucionarse mejorando nuestros hábitos personales. Sin embargo, globalmente el uso doméstico del agua dulce representa solo el 8% del consumo. Compara eso con el 70% que va a la agricultura y el 22% que se destina a usos industriales. Los hábitos individuales siguen siendo importantes. Debemos seguir ahorrando agua en la vida diaria y cerrar la llave al cepillarnos los dientes. Pero aún así, es cierto que ducharnos menos tiempo no resuelve los problemas globales. Sería mucho más fácil poder salvar al mundo tomando duchas 30 segundos más cortas. Los grandes consumos de agua están en procesos industriales y en la agricultura. Debemos revisar seriamente los patrones de uso del agua en estos sectores. ¿Cómo valoran nuestras sociedades el agua? ¿Es un bien económico, un derecho humano, un bien público? Todas estas importantes preguntas se derivan de cómo pensamos sobre el valor del agua dulce. Ganadores del Premio Nobel, activistas globales de justicia del agua, instituciones transnacionales como la ONU e incluso la Iglesia Católica están trabajando en el tema. Pero es difícil también porque el negocio del agua llegó a ser muy rentable en el siglo XX y la ganancia no es lo mismo que el bien común. Necesitamos llegar a valorar el agua como un bien público,
algo que es vital para la vida humana y no humana, ahora y en el futuro. Esa es una tarea colectiva y moral que va mucho más allá de la ducha. Bueno, entonces imagínense ustedes, vamos ligando las cosas. ¿Quiénes son los grandes industriales? ¿Quiénes son los grandes propietarios de grandes extensiones de tierra? Pues por supuesto un sector pequeño de la sociedad colombiana, a quien el Estado, a través del gobierno actual, considera que hay que darle mayores beneficios con una reforma tributaria que fue aprobada en diciembre como respuesta, como retaliación, con arrogancia del gobierno nacional frente a una movilización estruendosa, una movilización llena de mucho entusiasmo, llena de mucha legitimidad, que estaba diciendo, por favor, detengamos esa reforma tributaria. Entonces, estos sectores de la población son beneficiarios con tributos y resulta que ellos son los que más demandan agua, los que más utilizan agua, los que más contaminan agua, y entonces usted se puede quedar tranquilo en su casa pensando que no pasa nada y que no vale la pena salir a protestar. Y lo más grave de eso es que los que menos gastamos, que vamos las familias pues en estas ciudades y también en el campo, pues el video nos lleva a que reflexionemos y ahorremos, ¿cierto? Y ahorremos para que otros malgasten. No estoy diciendo que no seamos consecuentes, que no malgastemos el agua, eso está bien que lo hagamos allá en las familias, pero hombre, lo que hay que buscar es una alternativa para exigirle a esos empresarios, a la gente que saca el agua e inclusive que a veces ni la paga, que la contrabandean y nos están gastando toda el agua que es para el bien común, como lo decía allí el video. Entonces, ¿en qué estamos? Sigamos ahorrando, pero exijamos para que esas personas, esas entidades, esas compañías que están malgastando el agua, pues hombre, le paren. Es que mire, vea, y para darle esta cifra, dicta, 450 millones de metros cúbicos, está diciendo el Informe Nacional del Agua. Yo hice una sumatoria en ese momento rápida del agua que se consume en los 42 municipios y no me dio sino 150 millones. Es decir, que estábamos hablando de que la agricultura de la caña de azúcar en el Valle del Cauca consume 3 veces lo que consumen los habitantes del Valle del Cauca. Y una caña de azúcar que está destinada a la producción de, valga decirlo, de un producto que pues, ha sido calificado realmente como un veneno para la humanidad, como es el azúcar. Entonces, sí, y en otras regiones del país, la ganadería. Y siempre, insisto, Colombia ha tenido un problema de violencia relacionada con la tierra, y la tierra para la explotación en manos de unos pocos, y esa explotación de manos de esos poquitos son las que nos tienen en esta situación de crisis ambiental interna, dijéramos, y que hay un Estado que tiene que actuar de conformidad con una constitución más que unas leyes, porque es que las leyes realmente aquí están siendo muy mal concebidas. Nos van a tener que decir qué fue lo que pasó con esa reforma, ese estatuto tributario, ley de crecimiento, por qué se aprobó en las condiciones en que se aprobó, siendo que se estaba advirtiendo que mejor pararan ello. Eso era lo que decía la manifestación popular, y lo que hicieron fue sacarla ahí a escondidas como ladrones realmente. Pero hay un Estado, digo yo, que supuestamente representa o debe representar los intereses generales. Es que el Estado no es una empresa en donde alguien se ganó unas elecciones, entonces se abrogó el derecho de hacer con él lo que le diera la gana, y es todo lo contrario. Es decir, el Estado representa lo público, el interés público, el interés general, el interés de todos, y por lo tanto la actividad tanto del gobierno como del legislativo y por su parte obviamente el judicial tiene que ir en ese sentido, en beneficiarnos a todos. Las altas cortes han tomado algunas decisiones que inclusive son de avanzada a nivel mundial, como reconocerle derechos a los ríos, a las selvas, y eso tiene toda una cantidad de implicaciones que
que conllevan a que el gobierno administre o ejecute una serie de acciones y actuaciones en consecuencia, pues, para garantizar esos derechos. Y por su parte el legislativo tiene que hacer el otro trabajito de crear normas que restrinjan precisamente el uso que se están haciendo de los recursos naturales y de las tierras en Colombia. Hay una esperanza que la Corte pues declare inasequible esa ley. Es importante insistir en eso, ¿no? David, yo quisiera decir una cosita brevemente. Frente a esa ley hay dos planteamientos. Uno que tiene que ver con un trámite de forma que supuestamente lo tumbaría. Pero lo otro es que hay gente que sostiene que esa reforma es inconstitucional. Claro, por supuesto. Es inconstitucional porque beneficia al interés particular por encima del interés general, sobre la base de que si beneficiamos a unos pocos, se van a beneficiar los demás, que es un sofisma de distracción. Y en la misma línea con la caña de azúcar en el Valle del Cauca, que es la que más gasta el agua, lo grave de eso es que el gobierno le subsidia a esos grandes empresarios del azúcar, porque una libra de azúcar en el mercado internacional solamente cuesta 12 centavos de dólar hacia afuera, y aquí cuesta más de 60 centavos de dólar y no es la misma calidad. Entonces, ¿en qué estamos? Subsidiamos pues a las multinacionales y a las empresas nacionales que prácticamente nos están acabando. O sea, es una locura porque la gente que está al frente del televisor dice, bueno, pero qué cosas tan absurdas, ¿cómo es que el gobierno tiene que subsidiar a una empresa azucarera? Nos quitan el agua y fuera de eso le damos plata para que nos quiten el agua y ese producto internacionalmente no vale nada. Entonces miren cómo el almendrón se va configurando, se va identificando. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos a portas, no en el plano local únicamente, sino en el plano mundial, abocados a grandes crisis, a grandes guerras, no solamente por el petróleo, sino por el agua. Recuerden ustedes que la salida acá en Irán, Irak, la salida territorial de lo que significa ese canal por donde se movilizan esas grandes exportaciones de petróleo para los países industrializados. Y entonces vamos a mirar rápidamente para que adentremos sobre cómo Naciones Unidas está llamando la atención de la opinión pública mundial sobre lo que significa la crisis del agua en materia de seguridad de la paz internacional. La falta de agua potable no es un problema exclusivo de Crimea, se trata de una carencia a nivel mundial que causa la preocupación de varias organizaciones internacionales. Nosotros vamos ahora a hacer un pequeño análisis sobre esta tendencia alarmante. Lo hemos realizado a través del gráfico que ya están viendo en sus pantallas. El volumen total de agua en nuestro planeta es de casi 1.400 millones de metros cúbicos, de los cuales solamente el 2,5% es potable. Los hielos y la nieve de la Antártida y Groenlandia confirman la mayoría de estas reservas. Las principales fuentes aptas para el consumo humano son los lagos, los ríos y los depósitos subterráneos. Sin embargo, el hombre es capaz de aprovechar tan solo el 1% de estos recursos. Precisamente, el Sistema Mundial de Abastecimiento de Agua es una de las preocupaciones de la ONU. El organismo ha publicado un informe en el que se destacan los tres factores que dificultan ese acceso al agua potable. Son la creciente demanda de productos alimenticios, la rápida urbanización y el cambio climático. Además, hace hincapié también en que las reservas de agua no se usan de forma racional. En el Foro Mundial del Agua, los expertos han llegado a conclusiones poco esperanzadoras. En el año 2012 los datos indicaban ya que el mundo estaba al borde del desastre acuífero. 1 de cada 10 habitantes del planeta sufre escasez de agua potable. En total representan casi 780 millones de personas, pero a veces el propio ser humano es el que empeora la situación. Por ejemplo, en la ciudad siria de Alepo, según algunos medios de comunicación, los rebeldes han cortado el suministro de agua. En consecuencia, al menos 3 millones de personas se han quedado sin este recurso. Mujeres y niños se ven obligados a utilizar agua de las fuentes de las mezquitas y de los pozos que podrían estar contaminados. Bueno, entonces miren,
Aquí estamos viendo cifras puntuales que provienen de la Organización Mundial de Naciones Unidas, de las Naciones Unidas. Pero entonces el punto es este. Frente a todo este elemento que queremos poner con todas las facetas que significa la crisis del agua, yo creo que no solamente se trata de exigirle a esos señores que hagan rendición de cuentas, porque normalmente las grandes políticas, la iniciativa la tiene el gobierno nacional y él es el que pone a girar con la mermelada que habían dicho que no la iban a sacar hasta que la abrieron en diciembre y se la untaron a la mayoría de los congresistas. Por supuesto hay unos congresistas con dignidad, pero el punto es que en la medida en que tengamos conciencia de estos grandes problemas, empecemos a entender que si hay soberanía en nuestra cabeza, en cabeza del pueblo, Dícter, David, podemos legislar y hay que empezar a construir normas de consenso, no para que ellos nos consulten sobre las normas que nos quieren imponer, sino sobre las normas que nosotros necesitamos que ellos validen. Y ahí es donde está la posibilidad de la apuesta de gobiernos alternativos en los territorios, porque hay capacidad en los territorios para poder exigir. ¿Quién más que el campesino sabe para qué es el agua, para qué sirve el agua? Porque lo defienden constantemente. Y hablando de eso, hace 15 días estuvo muy de moda el reservorio acá en Cali porque un niño se ahogó. La pregunta no es sobre hablar pues del niño ahogado y echarle la culpa pues en Cali porque los niños estaban bañando allá o la gente pues en estos calores se fueron a bañar en el reservorio. Tengo entendido que hay un reservorio y hablabas ahora, Armando, de los privados que están haciendo pues pequeños lagos artificiales y todo el cuento. La ciudad, ¿qué tiene como estrategia para crear más reservorios y mantener pues ese caudal de agua? No, pero la política de los reservorios está. Yo lo que estoy diciendo es que necesitamos un gran programa de educación ambiental para que así como le vamos a exigir a los industriales que haya un rendimiento eficiente, ¿no? Que hayan unos consumos restrictivos de agua, nosotros vayamos preparando. No es que a nosotros nos lo impongan, sino que vayamos preparándonos para consumir menos agua, porque si no nos preparamos, el cambio va a ser dramático. Por supuesto que la necesidad es creadora. Claro, claro. Y bueno, ese es el punto al que siempre convergimos cuando tratamos cualquier tema y tiene que ver con la educación, con la formación, con la sensibilización de la gente frente a su entorno, a las situaciones que se le presentan en el diario vivir. Entonces, sí, tiene que haber una formación que nos comprometa a todos a respetar el medio ambiente, el agua, la naturaleza, los animales, etcétera. Y toda una formación que nos permita inclusive hacer uso, como lo estamos haciendo, de los mecanismos de participación ciudadana que trae la Constitución para exigir de nuestros gobernantes y legisladores que actúen en consecuencia con el interés general y no en torno del interés particular. Frente a eso de la rendición de cuentas, ahí lo que queda en el aire es inclusive la posibilidad de hablar de revocatorias del mandato en ese nivel, si es preciso, así eso tenga sus complejidades, Armando. Pero la gente debe tener conciencia de ello y ojalá, inclusive todo se viera reflejado en el mecanismo más importante que tenemos todos, que es la elección precisamente de gobernantes y nuestros representantes en el Consejo, en las asambleas y en el Congreso. Porque si nosotros sabemos elegir, seguramente vamos a tener un gobierno y un Estado a disposición de nosotros y no de intereses particulares. Hablaba de los reservorios porque también lo hago extensivo para los acueductos comunitarios en el caso de Cali y sus veredas. O sea, hay que retomar la autonomía con los acueductos. Lo que pasa es que le dejamos también a una empresa oficial como es en Cali el manejo del agua potable y a medida que va avanzando el tiempo se van acabando los acueductos comunitarios que son más baratos el líquido, o sea, paga uno menos, el agua es mucho más natural y creo que ese es uno de los mecanismos para que la ciudad pueda tener, pues al menos en esta amenaza global del agua, al menos nosotros que tenemos tantos ríos,
pues logremos mantener esos reservorios para evitar precisamente todo esto que está pasando. Bueno, amigos, lo que queremos llamar la atención es sobre la autonomía que cada uno de nosotros tiene en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras comunas. Bueno, pronto estaremos en localidades aquí en la ciudad de Cali, pero tenemos que preparar esa discusión. No podemos quedarnos discutiendo sobre si América le ganó a Millonarios, sobre qué va a pasar con el próximo reinado de belleza, qué va a pasar con la última generación de celulares. No, tenemos que preguntarnos sobre temas vitales como el agua, que son derechos colectivos que nos pertenecen a todos, pero que cada vez se nos sustraen porque grandes extensiones de tierra, donde está la parte alta de las cuencas hidrográficas, donde están esos nacimientos de agua, están siendo privatizados. Es una política mundial y también es una política nacional, por supuesto impuesta. Pompeo viene sencillamente a ratificar la soberanía sobre el patio trasero, esa soberanía que quieren quitarnos a nosotros. Y paralelo a eso hacen unos ejercicios militares de aviación y bueno, entonces, ¿y el agua qué? Ese agua que tenemos ahí, pero que podríamos no tener. Amigo televidente, piense, reflexione, critique y sobre todo garantice la autonomía en la toma de las decisiones para que sepa que es necesario interactuar en las movilizaciones sociales. Nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por asistir una vez más a Crítica y Pensamiento Ambiental.